Bien, una vez más, bienvenidos a todos a nuestra segunda clase de esta semana, hoy viernes 19 de marzo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestro primer tema. Es el tema de polinomios. Ujú. Bueno, aquí les presento una introducción sobre el tema de polinomios. En algún momento se les va a pedir que activen su cámara. Quien no lo haga quedará fuera de la asistencia. Así que todos deben estar con la cámara para que en el momento que se pida que la enciendan, lo hagan. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta primera presentación? Ujú. Al estudiar este capítulo, es necesario conocer previamente algunas de las aplicaciones que tienen los polinomios en la vida real. ¿Creen que los polinomios tengan aplicación en la vida real? Pues sí, los polinomios se encuentran a menudo en diversos modelos matemáticos que explican, por ejemplo, la variación de los precios en el mercado en función al tiempo o en el movimiento de un automóvil. Recordarán ustedes la fórmula de el movimiento rectilíneo uniforme variado. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Uh-huh. Y también podríamos expresar en esta segunda fórmula que la distancia se puede calcular básicamente en función del tiempo, como vemos aquí, que es igual a 60t más 5t al cuadrado. Es un ejemplo de una fórmula para calcular la distancia, pero teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, cuando dice aquí los polinomios se encuentran a menudo en diversos modelos matemáticos, pues este es un modelo matemático. ¿Ven? Entonces, los polinomios tienen aplicación en la vida real. Veamos la definición de polinomio. Definición de polinomio. Uh-huh. ¿Qué es un polinomio? Matemáticamente, decimos que un polinomio es toda expresión algebraica racional y entera. Cuando tiene un término, se denomina monomio. Con dos se denomina binomio. Cuando tiene tres, se llama trinomio. Recordemos que en una expresión algebraica racional entera, ojo, ¿qué es una expresión algebraica racional entera? Una expresión algebraica racional entera es aquella donde ninguna variable va a tener algún signo radical o exponente que sea fraccionario. También significa que ninguna variable se encuentra en el denominador. Eso es una expresión algebraica racional entera. ¿Qué más podemos decir acerca de la definición de polinomio? Polinomio, ya sabemos, es una expresión algebraica y no admite radicación ni división entre las variables. En otras palabras,
más simples, los exponentes de las variables tienen que ser enteros y positivos. Eso es lo que significa que los polinomios sean una expresión algebraica racional entera. ¿Ya? Te lo estoy subrayando aquí. Eso es lo que significa que la expresión algebraica tiene que ser racional entera. O sea, que los exponentes de las variables sean enteros y positivos. ¿Conoces a los enteros positivos? Claro que sí. 1, 2, 3, 4, ¿no? Enteros y positivos. ¿Ves? O sea que en una expresión algebraica, la variable no puede tener un exponente que sea fraccionario. ¿Por qué? Porque recordarás, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, x elevado a 2/3. Ya, ese es un exponente fraccionario. Y tú recordarás que un exponente fraccionario se puede convertir en un radical. Y el radical sería raíz cúbica de x al cuadrado. Y entonces ahí estás observando que la variable, por tener exponente fraccionario, la variable estaría dentro de un radical. Eso no puede ocurrir en un polinomio. ¿Ves? Es lo que nos dice la teoría. Las variables no pueden estar dentro de radicales. ¿Y cuándo va a estar dentro de radical? Cuando el exponente de la variable sea una fracción, un exponente fraccionario. También recordarás, por ejemplo, que si tuvieras que resolver x a la menos 2, exponente negativo, entonces la ley de exponente negativo nos dice que se tiene que invertir la potencia. Entonces esto se convierte en 1 dividido con x al cuadrado. Exacto. Pero, ¿dónde se ha ubicado ahora la variable? La variable está como denominador en esta fracción, 1 sobre x al cuadrado. Eso es lo que nos dice la teoría, que las variables no pueden estar en el denominador, dice. ¿Ves? Entonces, hay dos situaciones aquí que te tienen que quedar claras para saber identificar a un polinomio. Primera, los exponentes de la variable no pueden ser fraccionarios. Los exponentes de la variable no pueden ser negativos. ¿Cómo tienen que ser los exponentes de la variable? Tienen que ser enteros positivos. ¿Listo? Eso es una expresión algebraica racional entera. Los polinomios así son. Bien, finalmente te digo, como dice aquí en mi presentación, un polinomio es una expresión que enlaza variables y constantes. ¿Quiénes son las constantes? Los números. Mediante una combinación finita. Ojo, aquí dice finita. Te lo voy a marcar en azulito ahí, porque eso es importante. De adiciones, sustracciones, multiplicaciones y potencias en las cuales los exponentes, una vez más, son enteros no negativos. Listo. A ver, si han entendido, entonces aquí en los dos ejemplos que presento, analicen si los dos ejemplos corresponden a polinomio o no. Analiza. Los dos ejemplos que te estoy presentando, ¿son polinomios? ¿Sí o no? ¿O solo uno o cuál? Te escucho. A ver, ¿quién participa? Solo uno. Solo uno. A ver, Fiorella dice que solo uno de ellos sería un polinomio. Fiorella,
¿Y cuál de ellos sería el polinomio? El primero. El primero. A ver, Fiorella, explícanos. ¿Por qué piensas que el primero sí y por qué piensas que el segundo no? El segundo no, porque nos dice que los exponentes de las variables deben ser enteros positivos y la x ya es radical. Su exponente sería un medio. Exacto. Así es. En el segundo tenemos aquí una x que está dentro de un radical. Entonces, como ya les dije, esa x que está con su radical se puede convertir en x a la 1 medio. Y entonces el exponente de la variable sería un fraccionario. Y eso no puede ocurrir. Según la teoría de polinomios, eso no se da. ¿Ves? Entonces, lo que Fiorella nos ha dicho es correcto. El segundo no es un polinomio. El primero sí, porque los exponentes de la x son enteros y son positivos. También, claro, en el primero la variable es x como también es y. La x está al cuadrado y la y está elevado a 1. Listo, muy bien, ese es un polinomio. Excelente. A ver, en esta segunda presentación, tómate tiempo, analiza, dice, las siguientes expresiones no son polinomios, no son. Bien, analiza cada una y explica por qué. Un minuto para que lo analices. Las siguientes no son, las siguientes expresiones no son polinomios. Explica por qué. A ver, ¿quién explica la primera? ¿Por qué no es un polinomio? Porque está el 7x a la menos 3 está con exponente negativo. ¿Quién está con exponente negativo? 7x menos 3 a la menos 3. El único que está con exponente negativo es la variable x. Ah, Y por esa razón no es un polinomio porque la variable no puede tener un exponente que sea negativo. Bien. ¿Quién explica la segunda? Chongo, Siga. porque Y está con radical. Porque la variable y está dentro de un radical. Una vez más, al tener un radical, ocurre que la y tendría un exponente fraccionario. Y eso no puede ocurrir en los polinomios. ¿Quién explica la tercera? Keren García Diga. nos dice también de que un polinomio no puede ser fraccionario No, 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 no. y está. A ver, a ver. Lo que nos dice es, corrige. Está bien tu idea, pero vamos a corregirla. Lo que nos dice es, aquí está, mira, te lo encierro en esta nube. Léelo, por favor, tú misma. ¿Qué dice? Que ninguna variable se encuentra en el denominador. En un denominador. Eso es lo que está ocurriendo aquí con la número 3. La variable y está en el denominador. ¿Ves? Por esa razón no es un polinomio. ¿Quién explica la penúltima? La penúltima no es un polinomio porque entre los términos aparece lo que estoy marcando en esta nube. ¿Qué tenemos ahí? El seno de de z. Z. Esa es una razón trigonométrica. Entonces, no puede haber
razones trigonométricas entre los términos en un polinomio. Lo único que tiene que haber es variables y constantes, o sea, números, pero no puede haber un seno, coseno, tangente, entonces ya no sería un polinomio, ¿ya? La última, ¿quién la explica? Bien, aquí en mi presentación lo había señalado. Ahí está, mira, está encerrado en ese rectángulo azulito. Ahí, ¿qué dice? Tiene que ser finito. O sea, dice un polinomio es una expresión que une variables y constantes mediante una combinación finita de sumas, restas, multiplicaciones. Combinación finita de sumas, restas o multiplicaciones. ¿Y qué está sucediendo acá en la última? Es infinita, tiene puntos suspensivos. Exacto, es infinita estas sumas que se están haciendo son infinitas. Eso no puede pasar en un polinomio. Entonces, por esa razón, no es un polinomio. Será una expresión algebraica, será una expresión matemática, pero no se le considera como polinomio, porque los términos en un polinomio tienen que ser una cantidad finita, no pueden ser infinitos. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el concepto de polinomio? Bien. A ver, ¿qué más tengo en mi presentación? Ahora vamos a pasar a ver la notación de expresiones algebraicas. Ajá. Notación de expresiones algebraicas. ¿A qué le llamamos notación? Es la que se utiliza para indicar las variables. ¿Ya? La única que nos indica quiénes son las variables es la notación de los polinomios. Entonces, la notación de los polinomios viene a ser la representación simbólica que nos permite reconocer cuáles son las variables y se llama notación matemática. Por ejemplo, cuando escribo P de XY, mira, acá en esta burbujita que estoy señalando de rojo. P, paréntesis, X, Y. Eso se llama notación matemática del polinomio. Y entonces ahí se reconoce quiénes son las variables. Ahí dice que las variables son la X con la Y. ¿Ves? O como en el ejemplo que tenemos abajito que dice M de 2X menos 1. ¿Quién es la variable? La variable es todo lo que está dentro del paréntesis. La variable es 2X menos 1. Todo eso es la variable. ¿Listo? Bien. Entonces, síganme cuando señalo, o sea, yo estoy hablando y tú estás mirando la pantalla, y cuando miras la pantalla, observa dónde subrayo, dónde te pongo una nube, y a eso me estoy refiriendo. ¿Ves? Ahora estoy acá, mira. ¿Ves? ¿Lo viste subrayado de rojito? Ahí estoy para explicarte esa parte. Entonces, ahí dice, se lee P de X igual a X. A ver, si me has entendido lo que te dije anteriormente. Pregunta, aquí, ¿quién es la variable y quién es la constante? Te escucho. X es la variable y A es la constante. Exacto. La variable es X y la constante está representada con la letra A. O sea que la letra A no es una variable en esta expresión, sino es una constante. ¿Qué es una constante? Es un número. En otras palabras, es el coeficiente. No porque tú veas que es una letra vas a decir es una variable. No, todo depende de la notación. ¿Qué dice ahí en la notación? ¿P de qué? P de X. Entonces se asume que X es la variable
y cualquier otra letra que aparezca, pues se toma como constante. En el segundo caso, ahí lo tienes, R de XY. Se lee R de X, Y. ¿Quiénes son las variables? X y Y. Es la Y. ¿Quiénes son las constantes? A y A y B. B. En el siguiente ejemplo, se lee F de X, Y y Z. ¿Quiénes son las variables? X, X, Y, Z. Y Z. ¿Quiénes son las constantes? A, A, B, B, C. C. A, B y C. Bien, entonces ahí lo tienes, la notación de un polinomio, ¿ves? Las constantes son los números que acompañan a las variables. Y esos números vienen a ser los coeficientes. Entonces, en este polinomio, los coeficientes son más 2, más 3, menos 5. Las variables son la X, la Y. Se cumple el concepto de polinomio que hemos visto aquí arriba. Este concepto de polinomio, de que un polinomio es una expresión algebraica racional entera, ¿se cumple aquí, sí o no? Aquí, en este último ejemplo, ¿se cumple sí o no? ¿Cómo, Sí, cómo Sí. son los componentes de las variables? positivos y enteros. Positivo. Enteros y positivos, ¿ves? Listo. A ver si me han entendido. Ejemplo, dice, encuentre la cantidad de valores que toma n si la expresión es un polinomio. Listo, tienes un minuto. Encuentre la cantidad de valores que toma n si esa expresión es un polinomio. Un minuto. Listo, tiempo. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna opinión? Ujú. Bien. N solo puede tomar 3 valores, ¿Y cuáles son? 3, 5 y 7. N, dice Fiorella, 3, 5 y 7. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que observar es si nos piden los valores de n, ¿dónde se encuentra n? N se encuentra aquí y también se encuentra aquí. Ahí está n. Entonces, empecemos con n-1. Empecemos con n-1 sobre 2.
Ajá. Ahí está. N menos 1 sobre 2. Bien. ¿Cómo tiene que ser este N menos 1 sobre 2? Ya sabemos que tiene que ser un entero y tiene que ser positivo, ¿cierto? Bien. Pregunta, para que sea un entero, para que toda esta expresión resulte en un entero y sea positivo, ¿qué valores debe tomar n? Mayores a 2. Mayores que 2. Ya. Pero cualquier valor mayor que 2, Impares. impares. A ver, podría ser un 3. N podría ser un 3. 3 menos 1, 2. Entre 2, 1. Correcto. N podría ser 5. 5 menos 1, 4. Entre 2 sale 2. N podría ser 7. 7 menos 1, 6. Entre 2, 3. Es correcto. No podría ser N, por ejemplo, 4. ¿Por qué? Porque si fuera 4, 4 menos 1 va a ser 3 y quedaría 3 medios. No podría ser, ¿ves? Entonces nos damos cuenta que los valores de n tienen que ser impares y, como dijo Fiorella, mayores que 2. Bien, hasta ahí correcto, pero va a haber muchos, mira, 3, 5, 7 y siguen. Pero ahora veamos el otro exponente. Y el otro exponente me dice que 8 menos n, ¿cómo tiene que ser 8 menos n? Menores a 8. Ya, a ver, analicemos aquí. 8 a 8 hay que restarle el valor de n. Entonces, para que el resultado de esta resta sea un entero y sea positivo, pues n no podría ser mayor que 8, si no saldría negativo. Entonces, n definitivamente que tiene que ser menor que 8. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, de la primera conclusión y de esta segunda conclusión, ¿cuáles serían los valores de n? 3, 5, 7. El 3, el 5 y el 7. Ahora, una pregunta. Una pregunta. 3, 5, 7, claro, sí. 8 no podría ser porque es par. Listo, muy bien. Fiorella, excelente. Ahí está la solución, ¿ves? Entonces, dice, encuentre la cantidad de valores que toma n. Entonces son 3 valores. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante. Y estamos aplicando la teoría, ¿ves? Estamos aplicando la teoría en cuanto a la definición de qué es un polinomio. ¿Listo? Bien. ¿Qué sigue por acá? Ajá. Ahora hablamos del valor numérico. Valor numérico de un polinomio. Esto es fácil. Si le asignamos valores a las variables de una expresión matemática y efectuamos las operaciones que se indican, el número real que se obtiene se llama valor numérico de la expresión. Por ejemplo, aquí tengo mi polinomio, p de x es igual a 2x más 3. A x le vamos a dar el valor de 5. Entonces vamos a calcular p de 5. ¿Y cuánto es p de 5? P de 5 sería 2 multiplicado por 5 y sumándole 3. 2 por 5, 10 más 3, 13. ¿Cuánto es P de 5? 13. Este resultado, ¿cómo se llama? Valor numérico. Exacto, se llama valor numérico.
Este resultado se llama valor numérico del polinomio cuando x es 5. En el caso que x sea menos 4, calculamos el valor numérico. Entonces va a ser 2 multiplicado con menos 4 más 3. Menos 8 más 3. Menos 5. Y menos 5 es el valor numérico del polinomio cuando x es menos 4. Finalmente, si x es 5 medios, ¿cuál es su valor numérico? Al toque. 8. 3. 8. 8. Date cuenta por qué. ¿Te diste cuenta? Sí. Porque el 2 se va a multiplicar con 5 medios. Y ahí se cancela el 2. Y solo quedaría 5 más 3. ¿Ves? Listo. Ya está. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver. Ahí está, mira. Sea q de 2x menos 3, que es igual a 5x cuadrado menos 7. Te pide q de 5. Entonces recuerda que 2x menos 3 es la variable de este polinomio. 2x menos 3 es su variable. Si quieres hallar q de 5, entonces 2x menos 3, 2x menos 3, la tienes que cambiar por el 5. ¿Te das cuenta? Ahora, para hacer ese cambio, lo primero que debes hacer es decir que 2x menos 3 valdrá 5 y de ahí sacar el valor de x. ¿Me dices cuánto vale x? X, ¿cuánto vale? Al toque. 4. 4. Entonces, ahora sí, a x le damos el valor de 4 y reemplazo q de 2x menos 3 igual 5x cuadrado menos 7. Entonces, a x dale el valor de 4. Te queda 4 por 2, 8. 8 menos 3, 5. ¿Ves? Eso es lo que te pide, q de 5. Y sigue reemplazando. 4 al cuadrado, 16. 16 por 5. 80. A 80 réstale 7. 73. Y ese es el resultado. 3. Ese es el resultado. Ese es el valor numérico. ¿Ves? ¿Fácil o difícil? Comenta, comenta. Fácil. Bien explicado, es bien, se entiende bien. Por supuesto, por supuesto. Y estamos para eso, pues para explicarte bien. Lo que sigue es revisar polinomios de una variable. Bueno, el tiempo queda corto. Se va a cerrar el Zoom. No sé si se va a cerrar o no. A ver, esperemos, ¿ya? Dice aquí que queda 1 minuto, menos de 1 minuto. Bueno, ya dije las indicaciones, ¿eh? Por hoy no hay práctica, ya será la próxima semana, esperando que todos tengan su guía, pero vayan avanzando. Los que ya tienen la guía, vayan avanzando. Resuelve, practica. Todo depende de ti en este nuevo año escolar, ¿no? ¿Quieres seguir aprendiendo? Depende de ti. ¿Quieres quedarte con lo mínimo? Depende de ti. Todo depende de ti. ¿Quieres más? Perfecto. ¿Quieres menos? Perfecto. Es tu decisión. Tú ya te vas este año del colegio, así que es